¿Saben de qué me di cuenta ayer? De que estamos en la fecha justa para bajar esos kilitos de más. Vienen las fiestas patrias, se acerca el verano y como soy de las que les cuesta hacer dieta, hice la ruta de las terapias alternativas para bajar de peso, así que tomen lápiz y papel, chiquillas. Lo primero que me recomendaron para cerrar la boca fueron las flores de Bach. Hola, ¿eres Paulina? Sí, ¿cómo va? Hola, bien, yo soy Jimena. Hoy estoy con una ansiedad para comer terrible, quiero comer todo el día. ¿Qué hago? En este minuto lo que yo te puedo aconsejar es, de todas maneras, el Rescue Remedy. Eso te va a ayudar con la ansiedad, te va a ayudar con el dolor, con la pérdida, con el miedo, con la angustia, con la rabia, con todo lo que en este minuto estás sintiendo. El Rescue Remedy lo que va a hacer es lograr que tú recuperes el equilibrio emocional. Las flores de Bach son una terapia complementaria que podría ayudar a controlar la ansiedad y así nos ayudaría a bajar de peso. Pero además de eso, podría controlar el estrés, las crisis de pánico y otras afecciones. Y son 38 flores de las que un experto hará la mezcla perfecta para ti. ¿Y se acuerdan de cuando la Cami hizo la hipnodieta? Yo quedé de una pieza cuando vi que la hipnotizaron. Dame tu mano izquierda, la izquierda. Eso. Mírame, eso. Dale. Relaja completamente, cada vez más y más y más. Todo tu cuerpo se relaja totalmente. Eso, relajadita. Cada vez más y más relajada. Abre los ojos. Incorpórate. Eso. Muy bien, eso. Bueno, la hipnodieta es un tratamiento psicológico para bajar de peso. ¿Y en qué consiste? Básicamente trabajamos algunos puntos que son vitales en una dieta para que realmente sea eficiente. Y eso es el manejo de la ansiedad, trabajar la adicción a los carbohidratos y el cambio de autoimagen corporal a nivel inconsciente. Otra terapia que quise probar es la acupuntura. Es que me dijeron que a través de esta terapia de la medicina china podría controlar la ansiedad tanto para comer como para el cigarro, el alcohol o para cualquier otra conducta compulsiva. Además sirve para otras enfermedades e incluso podría ayudarnos si queremos olvidar a nuestro ex. Francisca, estoy con una ansiedad terrible para comer. ¿Se puede controlar eso a través de la acupuntura? Absolutamente. Puedes tratar la ansiedad y muchos otros síntomas, ¿ya? En la evaluación que hacemos al iniciar, ¿ya? Ahí vemos qué está pasando, cuál es tu órgano que está ahí un poquito medio en medio y se puede tratar perfectamente. Duele. En realidad es como la picadura de un mosquito. Vamos a tratar uno de los tantos puntos que podemos utilizar para la ansiedad. Pero según la evaluación que hicimos, este es uno de los puntos. Inhala profundo, exhala. Y de la acupuntura además hay otros tratamientos que podrían ayudarnos. Uno que hace rato que se puso muy de moda es la auriculoterapia, que consiste en unos pequeños imanes color piel puestos en las zonas claves de la oreja y que al igual que los otros tratamientos que conversamos podría ayudarnos con la ansiedad. Y el otro día estaba leyendo sobre el té matcha. Es que famosas como Jessica Alba y Jennifer López están vueltas locas con esta infusión verde por sus múltiples beneficios antioxidantes para dar energía y además controla la ansiedad, acelera el metabolismo y es diurético. Así que es perfecto para bajar de peso y yo para verme como J-Lo este verano hago lo que sea. Así que fui a ver de qué se trata el famoso té. Eduardo, el té matcha es la revolución del té. Exacto, es un té que si bien para nosotros en Occidente es algo súper moderno, muy trendy, es algo que hace cientos y cientos y cientos de años los japoneses ya lo disfrutan, principalmente en su ceremonia. Es un té muy especial porque es un té que es en polvo. Oye, yo leí por ahí que las famosas lo usan para bajar de peso. Así, hoy en día en Estados Unidos, todo Hollywood está utilizando lo que es el matcha para absorber sus beneficios, no solo de bajar de peso, porque el té verde naturalmente acelera el metabolismo. Tenemos todos los beneficios del té. Entonces se multiplica este beneficio que normalmente el té nos aporta. Principalmente con el tema de bajar de peso, acelerando el metabolismo, el cuidado de la piel, toda la ingesta antioxidante, mantenernos más jóvenes, más bellos. Un rico. Entonces, preparémoslo. Perfecto. Poner una cucharada, no mucho, el matcha es bien intenso, entonces vamos a hacer su preparación en función de la intensidad que nosotros queramos. Igual es rápido, no es tampoco un proceso lento. No es muy lento, lo que tenemos cuidado es con la temperatura del agua, ponemos el té y listo. Te voy a dejar ahí que lo pruebes. Yo te pongo el micrófono.
malo. No, no, sí, no. Es como té verde, el mismo sabor del té verde. Mucho más intenso, Sí. más concentrado. Lo otro que he escuchado harto son las láser lipólisis y la criolipólisis, que son tratamientos, uno con frío y otro con calor, que funcionan como una lipo pero sin cirugía, chiquillas. Y yo por ustedes me lo hice y les prometo, pero les prometo que los resultados son instantáneos. Esta es la máquina milagrosa que hace la láser lipólisis y promete dejarnos sin nada de guatitas, pero antes la doctora nos va a explicar de qué se trata. La láser lipólisis actúa en grasas diferentes que la criolipólisis. La láser lipólisis está hecha más para grasas que son fibrosadas, que están duras, que llevan mucho tiempo en la zona, que no responden bien a cuando uno hace dieta o hace ejercicio, no baja la zona, ¿ya? Actúa, si lo pudiera explicar en términos más simples, como un quemador de grasa localizados. La láser lipólisis son unas placas que tienen el láser y el paciente lo que va a sentir es un calor profundo, intenso, pero no quemante. ¿Y en cuánto rato se ve el resultado de esto? Y generalmente lo vemos desde la primera sesión. Va a depender mucho del tipo de grasa, cuánto resultado vamos a tener. Así que ya saben, no tienen excusas para no llegar regias estupendas al verano. Y a Mujeres Primero ya nos pusimos full operación bikini. ¿Y ustedes tienen algún secretillo para bajar de peso? Así es. ¡Bravo! Si tienen algún secretillo, empiecen a compartirlo, pero ahora ya en nuestro hashtag Modo Viernes MP, porque ya estamos además muy bien acompañados. Rodrigo Pereira, llegó por fin. Oye, mándenos sus preguntas y sus comentarios también. Vamos a hablar de la pérdida de peso, de los tratamientos complementarios para lograrlo de una forma más fácil. Hablemos también de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuáles son las causas que nos producen este sentimiento? Las consecuencias también. Y respóndenos rápido, por favor. Rápido. Porque estamos ansiosas. Bueno, la ansiedad hoy día es una emoción que es natural, que es parte de nuestras emociones, como el estrés, como la alegría, la tristeza. Y la ansiedad tiene que ver con un temor a no cumplir ciertas metas u objetivos o expectativas que teníamos, ¿no es cierto?, nosotros planteadas desde un principio. Por todo lo que no llegamos a cumplir nos produce ansiedad. Todos nuestros temores, nuestras amenazas, ¿no es cierto?, nuestros miedos de distintas preocupaciones que podemos tener en la vida, nos va generando montos de ansiedad. La ansiedad es normal y es buena porque nos permite movilizarnos en la vida. ¿Y cuándo deja de ser normal? Cuando pasa angustia. Definamos angustia. Es un escalón antes. Exacto. Sí, Está ahí en el límite. Exacto. Cuando ya pasamos a la angustia, ya es un poco más patológico, por así decirlo. ¿Y cómo es la angustia? La angustia invade mucho más y repercute en nuestro sistema nervioso y obviamente eso gatilla en nuestros aspectos biológicos. Y ahí hablamos de la somatización, cuando empezamos con dolor de espalda, con lumbago, temas gástricos. Síntomas de la angustia y síntomas de la ansiedad, como para yo determinar si no solamente estoy solo preocupada, estoy angustiada o ansiosa. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? La ansiedad son preocupaciones constantes en donde yo alguna problemática o algún tema que no tengo resuelto me está poderosamente llamando la atención constantemente. Pero cuando lo resuelvo, ¿sigue la preocupación? No, cuando lo resuelvo eso ya se cierra, ¿no es Entonces, cierto? preocupaciones tendría que constantes. pasar. Sí, si es ansiedad se debería pasar. Cuando es un tema que ya está, que se resuelve, obviamente eso ya... Preocupaciones termina. constantes. ¿Qué más? ¿Qué otros síntomas? Ansiedad. Preocupación constante, cuando obviamente estoy muy centrado en esa actividad que tengo que concretar y no la puedo concretar, las preocupaciones, el hecho de que me enfoque demasiado en esa actividad y deje otras de lado, y cuando empieza a afectar mi vida social, mi vida familiar, ya ahí obviamente son los factores como que a identificar cuando es una ansiedad. Pero la ansiedad, como bien digo, es una emoción y es una emoción normal, al igual que el estrés. La ansiedad y el estrés son emociones que son mal vistas, pero nos produce movilizarnos como seres humanos para el logro de objetivos y El metas. problema es que no solo nos produce movilizar, nos produce hambre. Es cierto que canalizamos la ansiedad y el estrés a través de la comida, especialmente de los dulces, los carbohidratos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el cuerpo para que se dé esa reacción? Sí, algunas personas, obviamente para combatir la ansiedad, porque es la ansiedad y muchas personas no lo saben, cuando llegan a consulta y cuando son derivados por interconsulta a través de nutricionista o médico nutriólogo, llegan hacia psicólogo, ¿no es cierto?, y o psiquiatra, y obviamente la persona no sabe qué es lo que produce el aumento, ¿no es cierto?, del apetito. ¿Ya? Y esto tiene que ver con preocupaciones excesivas que las personas, ¿no es cierto?, la combaten con comer o muchas veces también con fumar
o muchas veces por el consumo excesivo del café o del chocolate, ¿no es cierto? Que son efectos que obviamente aminoran la ansiedad, pero en el fondo estamos colocando, por así decirlo, como un parche curita a la estamos poniéndole carbón al fuego. Buscamos en la comida, nos refugiamos en la comida y particularmente en los dulces, porque el cuerpo ante los dulces responde de una forma positiva al inicio, quiere decir, libera serotonina, claro, libera algunos elementos en sangre que están relacionados como con la felicidad y el buen ánimo, que es lo que estamos tratando de compensar cuando estamos en esa fase Exactamente, todo lo que es hoy día las azúcares, la cafeína, todo lo que son las grasas, obviamente producen un efecto positivo, ¿no es cierto?, a nivel de sistema nervioso central, lo que produce un efecto positivo y que mejora el estado anímico, ¿ya?, en ese sentido. Mira. Tenemos un tuit a través de MP Modo Viernes y una colega mía que dice Cototita 26, desde que nació mi bebé, hoy cumplió 6 meses, felicitaciones para tu guagüita, vivo con ansiedad, ¿será porque estoy dando pecho? Y yo me sumo a la pregunta, hay un hambre irrefrenable y de cosas dulces además, ¿tendrá alguna relación esas dos cosas, la lactancia y la ansiedad? Sí, por supuesto, sobre todo si es el primer hijo, ¿ya? Cuando es el primer hijo hay un... ¿Cuál es tu excusa? No es mi caso. Cuando es el primer hijo, sobre todo, y hoy día que las mujeres... No será siempre. Y hoy día que sí, puede ser. Siempre, pero hoy día que la maternidad, ¿no es cierto?, está más prolongada en la edad de las mujeres, ¿no es cierto? Hoy día vemos mujeres más a los 40, 42, 43, 45 años, ¿no es cierto? De hecho, me dio una nota de Yanina ahí el otro día en televisión, muy interesante, sobre la maternidad. Sí, produce obviamente, sobre todo, madres que son por primera vez y a mayor edad, obviamente hay un mayor monto de ansiedad. ¿Y cuál ejercicio tú le podrías dar a nuestra amiga Cototita 26 para lograr controlar esa ansiedad? ¿Qué tipo de ejercicio? Porque claro, existen cierto tipo de terapias alternativas, etcétera, para no medicarse, que combaten eso. Pero ¿hay algún ejercicio que uno pueda hacer sentado en la cama, ponte tú, respirar, algún tipo de ejercicio mental para poder lograr la tranquilidad? Sí, hoy día hay varios ejercicios. Veíamos en la nota hoy día la medicina complementaria. Antes hablábamos de medicina alternativa, pero ya hoy día la medicina complementaria está certificada en algunos casos, algunas disciplinas por el Ministerio de Salud y se aplica en algunos hospitales y clínicas. Y obviamente la Organización Mundial de la Salud también la aprueba. Exactamente. Que las permiten. Y las permiten. Obviamente hoy día están certificadas, están calificadas para poder trabajarlas. Veíamos ahí lo que es el Reiki, las flores de Bach, ¿no es cierto?, que son medicinas complementarias. Veíamos ahí también lo que es la hipnosis. Rodrigo, José Luis Rojas, que le mandó un saludo, un colega que estaba por ahí también. Pero no me respondiste, pero en el fondo ejercicios que puedes hacer tú en la soledad de tu casa. Sí, hay ejercicios para manejar la ansiedad. Un ejercicio muy importante son ejercicios que tienen que ver con el trabajo personal, porque las personas hoy día cuando tienen la ansiedad, ¿qué es lo que es? Es una manifestación frente a una preocupación, una fobia o un miedo o una meta objetivo que quizás no puede lograr alcanzar. Por lo tanto, hoy día la psiquis se enfoca al 100% en esa preocupación. Entonces, hay ejercicios de imaginería que se trabajan en psicoterapia en donde la idea es tratar de sacar a esa persona en ese foco al 100% para que pueda traspasar, ¿no es cierto?, esa preocupación constante al 100% a otro estado mental, ¿ya? O sea, que cambie el switch y que se logre desconectar de situaciones estresantes a otra. Se hace con un terapeuta, exacto. Y ahí veíamos a José Luis Rojas, que le mando un saludo, colega, ¿no es cierto?, psicólogo, que trabaja, por ejemplo, en la hipnosis, ¿ya? Y lo otro también son técnicas de respiración y técnicas de relajación. Pero de esas técnicas yo te quería preguntar porque, a ver, yo en algún momento yo fui diagnosticado de trastorno ansioso y a mí me dieron medicamentos. Es otra forma la farmacología. Yo dejé de tomar esos medicamentos porque los efectos secundarios eran bastante importantes. Entonces los dejé porque me estaban molestando en mi diario vivir, qué sé yo. Entonces dejé esos medicamentos y empecé con terapia de imanes. Que yo siento, que si tú me preguntas, yo siento que ahí me hizo muy bien. Mi pregunta es qué tanto, y lo preguntaba la Janine mientras veíamos la nota, ¿qué tanto hay de efecto placebo en todo esto? ¿O efectivamente funcionan? ¿Hay algo a nivel de cuerpo que ocurre? A ver, hoy día las terapias alternativas pueden tener algún efecto placebo y es igual que la farmacología. Hoy día también la farmacología, si bien obviamente son sustancias químicas, y en el caso que a lo mejor yo creo que lo más probable es que tienes que haber dado algún ansiolítico o clonazepam, no sé lo que te... No me acuerdo, pero porque fue hace un rato, pero sí eran ansiolíticos. Pero lo más probable es que la sertralina se usa más es un antidepresivo, la sertralina, ¿ya? Yo creo que a lo mejor por un trastorno ansioso, a lo mejor te dieron algún ansiolítico del tipo clonazepam, que baja el monto de ansiedad, que también ahí baja todo. Baja, sí, obviamente, y que por lo general
el clonazepam, que no es cierto que es un ansiolítico, sea en la mañana para que usted baje, y la noche porque también es un inductor del sueño. Ahora sí, en algunos casos también puede tener, como Michael decía acá, ¿no es cierto?, un efecto placebo. Ya nos vas a dar más detalles del efecto placebo, pero antes vamos a revisar un Twitter. Veamos. ¿Qué nos dice nuestra amiga? Dani la ansiedad obsesiva compulsiva, pregunta ella. ¿Y la ansiedad obsesiva compulsiva? No existe hoy día el diagnóstico de ansiedad obsesiva compulsiva. Ya según el DSM-5, no, que es el manual que trabajamos los psicólogos y los psiquiatras. ¿El trastorno obsesivo compulsivo? El trastorno obsesivo compulsivo, sí, el TOC, ¿ya? Que lo vimos la semana pasada con Sebastián Keitel, ¿no es cierto?, en un programa de televisión. Pero... Qué bueno para ver tele. Oye, me gusta porque es una habla y se manda su publicidad. Claro. Se manda su lobby ahí. ¿Su lobby, Fonco? No, que me tocó una cuña para me tocó una pequeña cuña para ese cupé. Perfecto, la cuña es para otros canales. Muy bien, ya. Entonces... Bueno, si no hay exclusividad, hay que moverse. Bueno, la mano ya sabe. Estuviste a punto de reemplazar, estás en el borde con Guaguito. Perdón. Michael. Oye, cuando Michael se vaya a un canal más... Acabo de suspender mis vacaciones y mis negociaciones, Rodrigo. Oye, Rodrigo, entonces, no lo pongas la ansiedad, sí. Vamos a calmarnos, disminuyamos la ansiedad. Saquemos con una semana. Son cosas distintas, para aclararle a la amiga que no existe la ansiedad obsesivo-compulsiva. Sí, Yani, la ansiedad obsesivo-compulsiva no existe, ¿no es cierto? Lo que existe hoy día es pasar de la ansiedad a la angustia. Y eso ya es más patológico porque eso ya repercute en el organismo y empieza a causar somatización. Problemas gástricos, trastornos del sueño, que duermo menos o duermo más, o el ciclo del sueño se ve interrumpido, ¿no es cierto?, por esta preocupación. ¿Cuándo irritable? Despertar en la noche muchas veces. Exactamente, sin causa alguna, ¿ya? ¿Pero eso puede ser una previa al trastorno obsesivo-compulsivo? No. Son por caminos totalmente distintos. Quiero saber, la diferencia entre ansiedad crónica y ansiedad temporal, ¿existe? ¿Existen esas dos posibilidades? O sea, no están dentro del DSM-5 que trabajamos nosotros los psicólogos, los psiquiatras. Okay. Ya, pero pero no. Pero sí, la pregunta va orientada obviamente hacia que una es pasajera, porque lo normal es que la ansiedad sea pasajera, que sea una preocupación interna. ¿Cuánto tiempo? Y va a depender del objetivo que yo me coloque, porque si a lo mejor tengo el objetivo de aquí a fin de año titularme a alguna profesión o adquirir alguna propiedad, algún bien raíz, o la meta que yo me coloque, ¿no es cierto? Pero es normal tener todo ese periodo de la ansiedad. Es normal tener un periodo de ansiedad. Ahora, depende de la estructura de personalidad de cada persona y de las exigencias que me coloque el medio también. El medio social, el medio familiar. Hay mucha presión muchas veces del entorno que también obviamente produce que mi ansiedad vaya aumentando. Pero hay y la ansiedad crónica, para terminar la pregunta que me hizo para terminar la pregunta de la Anto, esa ansiedad crónica es cuando ya es por un periodo muy prolongado, ¿no es cierto? Y se puede transformar en angustia, sobre todo si ese objetivo no se cumple o yo ya veo que no se va a cumplir. Perfecto. Yo quiero saber qué tipos de hábitos podríamos nosotros cambiar para disminuir la ansiedad que nos está carcomiendo todos los días. Piénsalo bien, nos vamos a una pausa, 2 minutitos y volvemos con Rodrigo Pereira, psicólogo, aquí en Mujeres Primero. Ay, da permiso de ir a la pausa. Ya volvemos. Estamos hablando de la ansiedad, de esos procesos que van además mutando. Exacto. La ansiedad, la angustia, el estrés. ¿Qué tengo? Y dejamos plantear una pregunta acerca de los hábitos o de los malos hábitos que nos generan ansiedad y cuáles son justamente esos hábitos que podríamos corregir. Hoy día, a ver, estamos en una época importante que además se adelantó el cambio de hora, porque por lo general la ansiedad se produce en la época ya de fin de año, ¿no es cierto? Pero al cambiar la hora anticipadamente, eso produce un efecto, ¿no es cierto?, inconsciente, en que el año ya va a terminar antes de lo habitual, ¿ya? Y también tiene que ver con el tema de que ya obviamente hay metas y objetivos por cumplir, ¿ya? Okay. Y hay obviamente actividades. Se nos acaba el tiempo. Se vienen fiestas patrias, las pruebas finales, la prueba aptitud. Pero acerca de los hábitos del día. Se me cayó el carnet. Me pasó nada también. Oye, porque nos decías que había manifestaciones físicas, por ejemplo, alteración del sueño, alteración del hambre, ¿cierto? Estas ganas, como estos deseos de comer compulsivamente. A través de los hábitos, ¿cómo podríamos corregir allí esas cositas? Hoy día lo que se recomienda, hay distintos tipos de psicoterapia hoy día en psicología, la cognitivo-conductual, pero personalmente
obviamente hoy día, claro, hay que cambiar esos hábitos y primero hay que identificarlos, porque todos los hábitos son distintos en cada persona. Algunos se colocan más en el monto, cuando hay grandes montos de ansiedad, algunos comen más. Ahora, a otras personas les pasa que les disminuye el apetito, que inhibe apetito. Entonces, corregir los horarios de comida podría ser como un ítem que tendríamos que preocuparnos. Exactamente. ¿Por exceso o por falta? Exactamente, Janine. Lo principal y primero es identificar cuáles son los hábitos que dan respuesta a la ansiedad, claro, lo que me genera ansiedad. ¿Qué es lo que me genera ansiedad y cuáles son los hábitos que hoy día no son saludables? Bueno, porque la gran mayoría de esos hábitos no son saludables. Cuando tengo un gran monto de ansiedad, por lo general las personas que fuman, ¿no es cierto? Claro. En vez de fumar 5 cigarros al día, se están fumando 10. Y eso genera más ansiedad, ¿no? Y eso genera más ansiedad, Claro, exactamente. Y el es un sueño, círculo vicioso y además produce calma en el momento, yo creo, como pan para hoy y hambre para mañana. Exactamente. Pero los hábitos, claro, los hábitos ya tengo que identificarlos y obviamente después tratar de irlos eliminando en su cantidad, enfocarnos en otra cosa, y hay muchas actividades hoy día que nos pueden sacar de ese foco o ese monto alto de ansiedad que nosotros hablamos, que tiene que ver con ¿qué? Con la conexión al aire libre, ¿no es cierto? Con salir a caminar, con leer un libro, hacer deporte, exactamente. El deporte libera endorfina, la endorfina hace que uno ande más activo y que me despreocupe obviamente de eso, salir a bailar, ¿no es cierto? Hoy día viernes, hoy día ya estamos... Si tu cuerpo lo sabe, Rodrigo. Exacto. Oye, pero después termináis todo el fin de semana, esto salió hoy día. Oye, Rodrigo, tú hablas de fin de año, ¿cierto? Sí. Y fin de año es época de balance. Sí. Hay muchas personas que dicen, ya llegó fin de año, me voy a hacer un chequeo anual. Voy a ver que mi salud esté bien, que se llevo colon, úlcera. Se hacen un chequeo físico. Pero poca gente, por no decir ninguna, por lo menos que yo conozca, se hacen un chequeo psicológico. Sería bueno también hacer esto una vez al año, o sea, ir a un psicólogo, ir a una terapia. ¿Cómo se puede hacer si yo quiero revisar que psicológicamente yo ande bien? Que no esté a un paso de la angustia, porque uno a veces no reconoce esos síntomas hasta que ya está ahí metido de lleno. Exacto. Lo principal es identificar si yo psicológicamente hoy día estoy tranquilo con mis actividades cotidianas o hay ciertas problemáticas que ya me están causando ciertos montos de ansiedad o ciertos montos de angustia en mi entorno. ¿Y cuáles son los pilares fundamentales que hoy día tenemos? La familia, la parte social, la parte familiar, la parte laboral y la parte económica, ¿no es cierto? En donde si esas preocupaciones hoy día son mayores a la capacidad que tengo para dar respuesta, obviamente el ideal es consultar con un psicólogo y hacer una evaluación. Si yo me quiero hacer una evaluación, voy donde el psicólogo y le digo, ¿sabes qué? Quiero ver cómo estoy, quiero hacer una mini terapia. Sí, se puede. Así de sí, simple. efectivamente. Sí, hoy día la psicoterapia... A ver, hoy día en Chile ha ido cambiando un poco el estigma de ir al psicólogo o ir al psiquiatra, que antes antes ir al psiquiatra era como terrible. Claro. Pero eso hoy día ha ido cambiando en Chile, a diferencia de otros países. Por ejemplo, en Argentina hoy día todo el mundo va al psicólogo. Ya es algo normal, es algo habitual. Aparte que, bueno, allá en Argentina están las grandes escuelas que tienen que ver hoy día con el psicoanálisis, ya que vienen de Europa, de Freud, etcétera. Pero pasa hoy día que hoy día el chileno es un poco reticente y acude muchas veces a psicología o a odontología, ¿no es cierto? O también a medicina general, etcétera, cuando ya el problema ya está manifiesto. Ya está. También tener una buena conversación con una amiga, alguien que te quiera, alguien que te escuche, que te contenga, también puede ser una solución para combatir la ansiedad. Tenemos una pregunta a través de Twitter, MP Modo Viernes, dice lo siguiente, nuestra amiga Yerka. ¿Influirá la personalidad con la ansiedad? ¿Habrá alguna relación, digo yo? Y es buena la pregunta, porque no todos los temperamentos son parecidos. Hay mujeres y hombres que sufren mucho más por un tema y otros que dejan pasar un poco más la vida. Sí. Excelente la pregunta de Yerka, ¿no es cierto? Que decía si obviamente la ansiedad tiene que ver con la personalidad. La estructura de personalidad se forja desde, ¿no es cierto?, la etapa prenatal, ¿no es cierto?, del embarazo hasta los 17 años, 18 años. Nosotros todo lo que nos va ocurriendo forja una estructura de personalidad. Ser muy ansioso tiene que ver con un carácter débil. Obviamente el ser muy ansioso, más que con un carácter débil, tiene que ver con los patrones de conducta, ¿no es cierto?, con los estilos de crianza, con todo lo que me inculcaron mis padres, tiene que ver con herencia, tiene que ver con la genética. ¿La sobreprotección en los niños los puede desarrollar como niños ansiosos? Exactamente. ¿En serio? Sí, la sobreprotección, obviamente. Y también, obviamente, las altas exigencias que hoy día les colocan muchas veces los padres, que hoy día están obligados al éxito. Hoy día los niños están obligados a ser exitosos, están obligados a ser ordenados, a ser buenos hijos, al tener todos los valores que los padres exigen, al tener un promedio arriba de 6,5.
hijos 5, ¿no es únicos cierto? pueden ser más ansiosos por esto de la sobreprotección que hablaba. Claro, exactamente, sí, pueden ser más ansiosos porque obviamente la preocupación de los padres va al 100% a esa persona y obviamente hay una idealización también de ese hijo. Mira. Por lo tanto, los padres al ser más sobreprotectores pueden generar una estructura de personalidad que sea más ansiosa, Claro. porque muchas veces los padres esperan que los hijos cumplan las expectativas no de ellos, sino que las expectativas de los No, padres. desde Exacto. chiquititos, que no hagan esto, que dejen de hacer esto, o sea, tienen no que se equivocarse, caigan, tienen que caerse, tienen que resfriarse, qué sé yo, Exacto. para ¿Y qué que puedan decir de una ser madre seres más ansiosa? íntegros. Una madre ansiosa Bueno, o ansiosa. o padre Exactamente, ansioso, madre o es que los padres transmiten su personalidad o su estilo de crianza también obviamente a los hijos. Es verdad, es muy cierto eso. Oiga,